Una noche, un hombre llamado Nicodemo visitó a Jesús. Él era fariseo y principal entre los judíos. Jesús le dijo a Nicodemo, mientras se conversaban, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces él, asustado, le preguntó a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si trajéramos a un incrédulo en la iglesia, sentado, no puede entenderlo cuanto quisiéramos explicar de la historia. La carne sentada escucha la historia espiritual, por lo que no puede entender de ninguna manera. Pero si se arrepiente, acepta a Jesús como su Salvador y pide la salvación a Dios, el Espíritu de Dios obra y la carne se convierte en el Espíritu. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que Jesús dijo es que el hombre puede ser salvo no por una forma ni ceremonia religiosa, sino por el Espíritu Santo de Dios, por ser nuevo hombre completamente. Si no, Jesús dice que no puede ser renacido. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús lo dijo. El mundo de la carne es tan diferente al del Espíritu que el hombre de la carne no puede entender el del Espíritu por cuanto le explicara. Por lo que se debe nacer del Espíritu se hace el ser espiritual. Pero hermanos, el hombre originalmente fue creado como ser espiritual. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por lo que el hombre es un ser magnífico. Dios mismo creó a su imagen, a su semejanza al hombre, y sopló en la nariz aliento de vida. Por eso lo que es moldeado por la mano de Dios es usted, yo, el hombre. De esta manera el hombre es un ser espiritual que fue creado en gran manera para poder comunicarse con Dios. Pero Adán fue engañado por el diablo, se rebeló contra Dios y pecó, y su espíritu murió y ya no puede comunicarse con Dios. Además, todos los hombres nacidos como descendientes de Adán, sus espíritus están muertos, que no pueden entender el mundo espiritual cuanto quisieran. Entonces, ¿qué deben hacer? Jesús nos está dando claramente esa respuesta. En Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para que se vivifique el espíritu muerto por el pecado, se debe creer en Jesús y ser renacido de agua y del Espíritu. Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por la fuerza humana no puede ir al reino de los cielos. No se puede por buenas obras. Solo Dios nos salva por su gracia. ¿De qué manera? Por la fe. Por la fe nos salva. El Evangelio de Jesús es tan profundo que todos se quedan maravillados, cualquiera que sea, hombre, mujer, adulto, niño, pobre, rico, noble, esclavo, que sea, puede ser salvo solamente creyendo en Jesús. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No importando que seamos merecedores o no, Dios nos regala salvación a través de Jesús.
hoy en este lugar sentados, escuchando esta palabra, la cual si se siente en su corazón por el Espíritu Santo que esa palabra es la verdad, amén, entonces será salvo. Hermanos, esta generación donde vivimos ahora es la cual hace recibir la salvación de Dios. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. No solamente el individuo, sino una nación y un pueblo también debe creer en Jesús para ser prosperado. Hace tiempo Billy Graham envió a una persona para pedirme que yo escribiera una tesis de que cómo puede ser reunificado Corea y ser prosperado. Entonces yo le respondí, el pensamiento debe ser coherente para que sea prosperado el país, sea reunificado. Los pensamientos de la gente deben ser positivo, activo, creativo y productivo para que el país sea renovado y desarrollado. Cualquier país que sea lo que controla ese pensamiento es la cultura. Corea tiene su cultura nacional que la gente piensa según esa cultura. Entonces, esa cultura, ¿cómo se cambia? Por la religión. Si entra el cristianismo, se convierte en la cultura positiva. Si una vez que se cambia la cultura, se hace nueva vida. Por lo que debemos creer en Jesús de manera correcta para que nuestro país sea prosperado. En ese corto tiempo, la razón por la que hemos llegado a tener ese logro es porque se nacieron más de 10 millones de cristianos. Se levantó esa obra de que la cultura de la sociedad coreana se convirtió en la de cristianismo y la gente se ha convertido positivo, activo y creativo y Dios nos ha permitido el milagro. Y hermanos, si creyendo en Jesús, si renacimos el Espíritu Santo, con Él podemos gobernar el mundo material de la tercera dimensión. Por eso podemos llevar la vida que es prosperar en todos y que tenga salud y así como prospera nuestra alma. Aunque el Espíritu Santo es invisible, está con nosotros y trae en nuestra vida el cambio y la creación. Él es Dios mismo. Entonces, trabajando junto con el Espíritu Santo, ¿cuál es la manera para traer el cambio y la creación a nuestra vida? Es la espiritualidad de la cuarta dimensión. Nosotros creyendo en Jesús y renacido el Espíritu en nosotros, en nuestro interior está el Espíritu Santo y podemos comunicarnos con Él. Nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios, por eso a través de los pensamientos, también de los sueños, de la fe, a través de la confesión de nuestros labios, podemos comunicarnos con el Espíritu Santo. El punto diferente al del mundo es que sus espíritus están muertos, no conocen, no reconocen el mundo espiritual. Por mucho que gritara a un cadáver, ¿entiende? No responde. Los incrédulos así, con la carne, siempre se conversan, entonces no conocen el mundo espiritual. Sus almas están vivos y están en su carne, creyendo en Jesús, sus espíritus, así llegaron a tener espíritu, vida eterna. Entonces, a través de ese espíritu puede comunicarse con Dios, a través del sueño, del pensamiento, de la fe, de la confesión del labio, podemos comunicarnos con Dios. A través del pensamiento, del sueño, de la fe, de la palabra, podemos trabajar juntamente con el Espíritu Santo y podemos cambiar el mundo tridimensional. Los incrédulos siempre buscan para resolver un problema la manera tridimensional, pero nosotros como creyendo en Jesús debemos buscar la cuatridimensional. Como está junto el Espíritu Santo con nosotros, debemos
reconocer claramente al Espíritu Santo, y la Espíritu de la cuarta dimensión lo debemos aplicar en nuestra vida. Espíritu Santo trabaja de nuestros pensamientos, pero el pensamiento no se cambia por nosotros mismos. Aunque intentáramos mucho tener pensamientos positivos, así automáticamente nosotros llegamos a pensar negativamente. Entonces, más que lo que debemos hacer es controlar nuestro pensamiento. La mejor manera es acercarnos a la palabra de Dios. Muchas veces leemos meditando, si nuestro pensamiento está lleno de la palabra de Dios, entonces sobre lo cual el Espíritu Santo trabaja y nos trae el cambio y la creación. Y además el Espíritu Santo trabaja a través de nuestros sueños. En Hebreos 11:1, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces debemos tener primero los sueños. Si nosotros esperamos tener la casa, entonces soñamos la casa. El coche, soñamos el coche. Si un vestido hermoso, entonces soñamos ese vestido hermoso. Primeramente, en nuestro corazón debemos tener ese sueño brillante en nuestro corazón, hermanos. Sin el sueño no se produce la fe. Entonces Dios llevó a Abraham afuera, que él le dijo que le contara, mostrándole las estrellas del cielo, que contara las estrellas, y le dijo que sus descendientes serán así como las estrellas. Entonces, al escuchar esa palabra de Dios, explotó el sueño en su corazón, que él tuvo la visión que esas numerosas estrellas empezaron a gritar: Padre Abraham. Después de haber visto ese sueño, creyó en Dios, y Dios consideró esa fe como la justicia. Antes de eso, su corazón estaba lleno de la duda, pero después de haber tenido el sueño, pudo tener la fe. Entonces, soñando, concibiendo el sueño, se produce la fe en el corazón. Y luego, el siguiente es la fe. Espíritu Santo trabaja a través de nuestra fe. Si nos oramos con fe, Espíritu Santo trabaja sobre esa fe y nos suceden milagros maravillosos. Cuando yo ministraba en Sodemon, una persona llevó a un anciano, a un abuelo, tenía como 70 años. Él se cayó de una escalera, entonces fracturó la cintura. El hospital le dijo que ya no puede vivir más, que entonces preparara un funeral. Pero ese abuelo tenía conciencia y le dijo a su hijo que llévame a la iglesia de Sodemon, entonces Dios me puede sanar. Entonces ese hijo, cargándola, que estaba sentado en el segundo piso, y yo no lo conocía, no lo sabía, pero después de haber predicado, yo estaba orando por los enfermos, y vino un lema a mi corazón y dice: hoy hay una anciana que está mal su cintura, pero Dios me dice que ella va a ser sanada. Entonces yo con denuedo así le proclamé: hoy, esta noche, hay una anciana que se fracturó la cintura, pero hoy va a ser sanada. Entonces de repente en el segundo piso una abuela se levantó, y sus hijos, su nuera estaban gritando, y después de haber terminado el culto, ellos vinieron a visitarme, y la cara de la abuela estaba llena de luz. Aunque moría, ella tenía esta fe muy grande. Entonces, mientras moría también, ella tenía esa fe grande. Por esa fe, ella vino a la iglesia.
Entonces, cuando se hablaba, se declaró la palabra de sanidad, ella fue sanada inmediatamente. En nuestra vida hay problemas que no podemos resolver, pero Dios nos ayuda a superarlo con la fe. Lo que se ve en la presente y reconocerlo es el sentido, no es la fe. La fe es, aunque no se ve nada con los ojos, no se oye nada por los oídos, ni pueden palpar nada con la mano, se hace oscuro mi camino, creer que Dios escuchará mi oración. Si tenemos ese tipo de fe, por cualquier tempestad, no se tiembla, sino firmes en la fe. Clama, creo que el Señor me va a responder, y así avanza en adelante con esa fe. Nos dice Dios, se ha hecho como has creído. El Espíritu Santo trabaja cuando realizamos la declaración creativa con la palabra de nuestros labios. El que activa lo que pensamos, soñamos, creemos es la palabra. Aunque esté todo instalado, todo equipo eléctrico en la casa, si no prendemos, no podemos disfrutar de los beneficios que da la luz. De esta manera, si no confesamos con la palabra lo que pensamos, soñamos y creemos, no se ocurre ningún cambio. Cuando nosotros confesamos con nuestros labios, el Espíritu Santo trabaja. Yo no oro solamente, sino después de haber orado. Yongi, tú sabes que Dios está contigo. Yongi, Jesucristo fue molido en la cruz, derramó su sangre por ti, murió y te aprecia mucho. No decepciones, a mí mismo yo le digo. En Salmo 62, del 5 al 6, así David, cuando tuvo tribulación, sufrimiento, a él mismo le declaraba, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Así confesó con sus labios, con nuestros labios, nos anima a nosotros mismos. Podemos ser gran valiente de fe. En nuestra palabra hay autoridad. En nuestra palabra de verdad hay poder de Dios. Entonces, si nos bendecimos a nosotros mismos, así ocurren milagros. Una hermana me escribió que ella era como el que interpreta para el tercer culto, que fue sanada su cintura, que ella trabajando en casa, así tenía mucho dolor en su cintura. Ella tenía 2 hijos, pero tenía que llevar a 2 hijas y también tenía que interpretar, y ella así interpretaba solo para el tercer culto, pero tenía que interpretar para el cuarto también. Y entonces en la hora en la que oraba por los enfermos, ella siempre proclamaba así en la hora en la que oraba por los enfermos, yo mismo, yo fui sanada. Entonces, inmediatamente se sanó el dolor de la cintura. Entonces, ella durmió bien en la noche y salió a trabajar bien. Y ella así dijo que no va a salir a la iglesia regularmente, sino que va a vivir como cristiano verdadero, que ha experimentado siempre del poder de Dios. Así yo recibiendo esa palabra, así me alegré mucho y di gracias a Dios.
Si nosotros lo que soñamos, lo que creemos y lo confesamos con nuestros labios, el Espíritu Santo va a trabajar, entonces será hecho como hemos dicho. Así esa palabra siguiente, que lo digan con sus labios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así nosotros recibiendo esa palabra y lo aceptamos y lo soñamos y lo declaramos con nuestros labios, Espíritu Santo va a realizar en nuestra vida. Espíritu Santo trabaja de nuestros pensamientos, de nuestros sueños, de nuestra fe a través de la declaración de nuestros labios. Entonces siempre ustedes sueñen sueños esperanzadores y crean que en Dios que les ama, entonces que hagan palabras, declaren palabras que traen cambios y creaciones. Entonces usted a través de la espiritualidad de la cuarta dimensión, que vivan todos con el Espíritu Santo y que viven la vida siempre, que cambia su destino, su circunstancia, llamando 3 veces, Señor, Señor, Señor. Vamos a orar todos juntos. Cuando Dios creó al hombre, hizo un ser que tiene espíritu, alma y carne. Primero el espíritu, el segundo el alma y el tercero es la carne. Uno de los 3 está herido. Juntamente sufren. Por eso el hombre debe ser prosperado en todas las cosas y que tiene salud, y así como prospera el alma para poder llevar una vida feliz. Para tener la vida feliz, sobre todo, el alma debe ser prosperada. Dios formó al hombre como un ser espiritual y se gozaba tener comunión con el hombre. Pero Adán y Eva infringieron el mandamiento de Dios y pecaron. Por eso se murió. El espíritu y la comunión con Dios fue cortada. En la Biblia dijo, la paga del pecado es muerte. Por lo que el hombre, cuyo espíritu murió por el pecado. Además, el hombre se decayó a ser esclavo del pecado. Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre hecho según la imagen de Dios, por el pecado, a causa del pecado, llegó a vivir como esclavo del diablo. Todas las mañanas, a través de la noticia y los periódicos, nos enteramos en que todos los lugares ocurren cosas maliciosas que no podemos creer por nuestros oídos. Siendo esclavo del diablo, la gente vive conducido por él, hace cosas malas que se muerden y comen unos a otros y matan. Pero el hombre muerto por los delitos y el pecado no se puede revivir por la fuerza propia humana. Aunque la rama cortada de un árbol es regada y fertilizada y lo cuidara con esmero, no se revive. De esa manera, el hombre cuyo espíritu muerto y separado de Dios, por mucho que se esforzara por su propia fuerza, no se puede vivir.
En un libro escrito por Anselm Green, sale una historia que un hombre que se huye de la sombra. Había un hombre que le molestaba mucho la sombra. Por eso se levantó para intentar huirse de la sombra y empezó a correr, pero la sombra le seguía, corriendo así con todas sus fuerzas. Por fin murió caído en el suelo. Si hubiera entrado en la sombra de un árbol alrededor donde estaba, habría podido escapar de su sombra. Esto nos muestra bien la imagen del hombre que intenta escapar del pecado. Por mucho que se esforzara para huirse del pecado, no se puede resolver la cuestión del pecado con la fuerza humana. Solamente entrando en la sombra de la cruz de Jesús puede conseguir la libertad verdadera. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, para que el alma muerta por los delitos y el pecado debe creer en Jesús, renacer por el Espíritu Santo. Si no es renacido por el Espíritu Santo, no puede conocer el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Un día Nicodemo vino a ver a Jesús. Él era fariseo quien tenía mucho conocimiento de la ley, pero no estaba renacido por el Espíritu Santo, no podía entender la enseñanza de Jesús. Por eso cuando Jesús dijo, el hombre que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, respondió con una respuesta ridícula. ¿Cómo el hombre puede entrar de nuevo en la vientre de la madre? El hombre cuyo espíritu está muerto, aunque tenga una inteligencia sobresaliente, lleve una vida muy bien respetada moralmente, no puede conocer el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Solamente con la condición de creer en Jesús y ser renacido por el Espíritu Santo se revive el espíritu. Hermanos, lo más importante en la vida es creer en Jesús y ganar la vida. Jesús dijo, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El alma y la vida es lo más importante. Aunque tenga mucha riqueza, aunque ha recibido mucha enseñanza, si pierde el alma, sirve de nada. Si perdemos la vida carnal, perderemos toda la propiedad que teníamos en esa tierra. Pero para el hombre no existe solamente la vida carnal, sino lo más importante que eso es la vida espiritual. Cualquiera que no cree en Jesús y no consigue la vida eterna mientras vive en esta tierra, irá a la destrucción eterna. Pero si cree en Jesús y es renacido por el Espíritu Santo, ya no es esclavo del diablo, sino puede vivir como hijo de Dios. En Juan 1, del 12 al 13, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Hermanos, habiendo creído en Jesús, vivir como hijos de Dios es una gran bendición. Ninguna de las religiones de este mundo no se atreve de llamar a su Dios en que creen como Padre. Pero podemos llamar a Dios como Padre, hasta Apa, Dios, como a papá. En Gálatas 4:6 está escrito, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Apa, Padre. Además, cualquier cosa que necesitamos, si lo pedimos a Él, nuestro Dios Padre lo da. Jesús dijo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por lo que el que llama a Dios como Padre es la persona más feliz. Segundo, para la vida feliz. Para llevar la vida feliz, debemos guardar nuestro corazón. Un gran predicador famoso del siglo XIX, Estados Unidos, Haley Ward Beecher, dijo, el hombre sufre 3 veces haciendo una cosa. Sufre antes de trabajar por poder fracasar. Mientras trabaja, sufre por trabajar. Después de terminarlo, sufre por el resultado. Si no tenemos fe de esa manera, siempre viviremos en medio de preocupaciones y angustias. Muchas veces decimos y pensamos de manera negativa. Yo no puedo, no se puede, no es posible. Soy débil, fracasado, impotente. Así piensan. Pero si piensan y hablan de manera negativa, ese poder negativo se abunda y llega a ser fracasado. Así el hombre llega a ser negativo. El pensamiento es muy importante. Aunque sea el caballo muy fuerte, si agarra bien la rienda, lo puede controlarlo como quiera. Aquí de esta manera el hombre, si agarra bien, controla bien ese pensamiento puede controlar como quiera al hombre. Y ese corazón también es controlado por el diablo. Todas las cosas malas ocupa el corazón. Sobre todo por eso debemos guardar nuestro pensamiento. En mi niñez, en el invierno hacíamos hombre de nieve. Y nosotros así, una masa pequeña de nieve se hace una masa muy grande. De esta manera, el pensamiento es lo mismo, especialmente pensamientos negativos lo hacen más y más, se hacen más grandes. Si nos acostamos con preocupaciones, angustias, ese angustia pequeña, esa preocupación pequeña en la noche se agranda como una masa de nieve muy grande. Cuando nosotros en el campo se crecen juntamente las hierbas malas y los granos también, entonces el campesino siempre
de vez en cuando, cada día, a menudo deben sacar malas hierbas, las cuales crecen muy rápidamente. Si no lo saca, crece muy rápidamente, entonces luego es muy difícil sacarlo porque ya están muy grandes. Así, de esta manera, preocupaciones, angustia, pensamientos negativos, antes de que se agranden como la masa grande de nieve, como esa bolita grande de nieve, antes que se enraicen profundamente como malas hierbas, deben ser echados en el nombre del Señor Jesucristo. En Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La ciudad debe ser guardada bien fuerte, entonces el pueblo puede vivir con seguridad. Y también la puerta, la entrada de la ciudad, siempre está vigilando un guarda, pero si no hay un vigilante, si no hay el castillo, no tiene ninguna defensa, entonces es muy peligroso. Pero el hombre que no puede saber controlar, guardar su corazón es lo mismo Si no hay vigilante, entonces el ladrón, como quiera, entra y sale y hace la obra de hurtar, matar y destruir. En Proverbios 4:23 está escrito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros dejamos el pensamiento sin cuidarlo, como el acero se acerca a la magnética, automáticamente el pensamiento así se arrastra hacia el pecado. El pensamiento se necesita el entrenamiento. El mejor entrenamiento para el pensamiento es llenarlo con la palabra de Dios. Si nuestro pensamiento está lleno de la palabra de Dios, según este pensamiento cambiado, el Espíritu Santo obra. En mi vida cristiana hay una costumbre. Antes de acostarme, siempre yo voy al lugar debajo de la cruz del Señor. Así, postrado debajo de la cruz, siempre yo digo: la sangre preciosa del Señor Jesucristo me perdona, me santifica, me sana y pagó todo el precio de la maldición. La cruz, la sangre preciosa del Señor Jesucristo me da la resurrección, vida eterna y el reino de Dios. Y así mi pensamiento se llena del quíntuple evangelio. No hay ninguna posibilidad de que entre pensamiento negativo. Cuando entre, entonces yo le digo: en el nombre de Jesús, fuera. Entonces el pensamiento negativo se sale inmediatamente. Tercero, para llevar una vida feliz, el cuerpo debe ser sano. Hoy en día dice que estamos viviendo en la generación de vivir hasta 100 años. Sí, lo más importante es vivir, sí, por mucho tiempo es bueno, pero lo más importante es vivir con sanidad.
Pero sí, mientras vivimos, estamos enfermos, llegamos a ser enfermos. No todas las enfermedades vienen por el pecado, pero si ha venido una enfermedad por el pecado, primero debemos confesar nuestro pecado y arrepentirnos. En Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Arrepentidos así con todo su corazón delante de Dios, y lo que tienen hombres de fe si oran juntamente hasta que la raíz de la enfermedad se saque completamente. Oran, entonces el Espíritu Santo de Dios obra y ocurre el milagro de sanidad. En la palabra de Dios tiene el poder sanador. En Salmo 107 del 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Sostenido de la palabra por la palabra de Dios, y oran fervientemente clamando a Dios. Dios nos envía su palabra y nos sana. Muchos vienen a recibir mi oración. Hay un punto común para lo que han llegado a tener la respuesta de Dios. Eso es la decisión del corazón, tomar la decisión del corazón. Ellos tienen esa decisión, que yo no voy a ser sufrido de nuevo, ya no más por esta enfermedad. Mucho lo que han tomado esa decisión, han sido en muchos casos sanados. Cuando nos oramos fervientemente con un corazón, con un deseo así, ocurre el milagro de Dios. Para llevar la vida feliz, debemos tener pensamientos, sueños, fe, dichos positivos, con los cuales debemos hacer el ambiente positivo. Pensamientos negativos, sueños negativos, fe negativo, hacen que hablen de manera negativa. Nunca puede llevar la vida feliz. En esa situación difícil, dificultosa, cuando nosotros miramos la cruz, si tenemos pensamientos, sueños, fe positivos y lo proclamamos, entonces con nuestra boca el Espíritu Santo va a trabajar. A través de esta confesión de nuestra fe, el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, lo imposible se hace posible. Llama las cosas que no son como si fuesen, y luego ocurren milagros. Este año celebramos el 60 aniversario de nuestra iglesia. Siempre yo he transmitido el mensaje de ser prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera nuestra alma. Esto porque yo creí rotundamente el evangelio de que Jesús nos libertó de la maldición. Dios es el bueno que siempre sacia todas las necesidades a los que le aman, a los que confían en Él. En Salmo 107:9,
porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En Salmos 34 del 9 al 10 está escrito: temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Creer en Dios bueno es la felicidad más grande. Lo que no conoce a Dios vive así con preocupaciones, angustias, aflicciones. Pero el que cree en Dios, en cualquier situación en que esté, puede disfrutar de la paz. Hermanos, en este año nuevo también se llene de esta palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Si sostenido de esta palabra, si vive por fe, el Espíritu Santo obrará para su vida, y en este año nuevo también sus vidas estará llena de cosas buenas. Aleluya.